Bueno, muy buenas tardes. Continuamos entonces con este seminario que iniciábamos esta mañana y que ya ha tenido intervenciones sumamente interesantes y es un lujo contar hoy en el Centro Benedetti con una de las más reconocidas escritoras de literatura infantil y juvenil en español, la argentina María Teresa Andrueto, una figura clave en el panorama literario actual para las infancias y las juventudes, a la que llevamos bastante tiempo siguiendo en Alicante porque tenemos la suerte también de que sea una de las escritoras del portal sobre literatura infantil y juvenil en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, dirigido por el profesor Ramón Llorens, que tenemos también con nosotros. Su extensa obra literaria para el público más joven incluye, entre otros títulos, El Anillo Encantado del 93, Estéfano del 97, Huellas en la Arena del 98, La Mujer Vampiro del 2000, Benjamino del 2003, El País de Juan también de 2003, Veladuras del 2004, Isolgo del mismo año, Trenes del 2007, La Durmiente de 2008 y la serie para primeros lectores Fefas Así. A lo largo de su trayectoria ha recibido numerosas distinciones, como el Premio de Novela del Fondo Nacional de las Artes, la Lista de Honor IBAI, las becas de la International Jugendbibliothek de Múnich, Alemania, además del quinto Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en 2009. Y en 2012, lo decíamos esta mañana ya, en la Feria del Libro Infantil de Bolonia se anunció que María Teresa Andrueto había resultado ser la ganadora del premio Hans Christian Andersen, el Nobel de la Literatura Infantil, por el conjunto de su obra. Y es la primera escritora en lengua española que tenía este premio. La construcción de la identidad individual y social, las secuelas de la dictadura en su país y el universo femenino son algunos de los ejes de su escritura. Sus libros, leídos tanto por adultos como por jóvenes lectores, rompen barreras generacionales. Su narrativa ha sido editada en alemán, en gallego, en italiano, en portugués, en turco, en chino y continúa traduciéndose. Sus poemas figuran en revistas y antologías francesas, italianas, portuguesas, norteamericanas, lituanas, y de igual modo toda su obra se estudia en universidades americanas y europeas y se han realizado a partir de sus textos libros objeto, cortometrajes, espectáculos poético-musicales, coreografías, espectáculos de narración oral escénica, adaptaciones teatrales. Desde hace 30 años trabaja también Andrueto en la formación de lectores, por lo que visita escuelas, centros de profesorados y universidades y es habitual conferencista sobre literatura en general, literatura destinada a niños y jóvenes y construcción de hábitos lectores. En este sentido, nos gustaría destacar la reedición de su colección de ensayos titulada La lectura, otra revolución, publicado en 2025 por la editorial Las Afueras, que recopila conferencias y artículos sobre literatura y sobre la lectura como herramienta para construir identidad y conocimiento, y la importancia de la ficción como resistencia, una lectura sin duda imprescindible. Además de su valor estético, su literatura cumple una función ética y social e incita a la reflexión sobre las heridas del pasado y la construcción de nuevas narrativas para el futuro. Sobre estas y otras cuestiones va a conversar hoy con dos especialistas en su obra, como son los profesores Ramón Llorens y Mónica Ruiz, directores de este seminario. Yo les doy la palabra. Muchísimas gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, y bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes por allá, aquí a mediodía. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz, por esta presentación. Y vamos a entrar ya con esta charla. Nos gustaría comenzar, María Teresa, preguntándote cómo llegaste a la literatura infantil y juvenil, es decir, cómo te acercaste a ese mundo de la literatura para niños y jóvenes. Bueno, yo ya escribía y ya tenía formación en literatura en general, y la verdad que el encuentro con la literatura para niños y jóvenes fue un poco azaroso. Tuvo que ver con el reencuentro con una vieja profesora de la universidad, después de los años de la dictadura. Yo tuve años ahí muy
viviendo como en el ostracismo durante los casi 10 años de dictadura. Y en ese recomienzo, esa recuperación democrática, me encontró, por un lado, con la vitalidad que hubo en Argentina en esos años, una vez terminada la dictadura, lo que llamamos la primavera democrática, la primavera alfonsinista, los primeros años, desde el 84, digamos 83, fines del 83 al 86, 87. Por un lado eso, por otro lado era el comienzo de mi maternidad. Entonces, esas dos cosas, el deseo de hacer algo por el país, por la educación, y la conjunción con el hecho de ser reciente madre, más el encuentro con esta profesora hizo que, bueno, yo me uniera a un grupo de mujeres que estaban armando un centro de literatura infantil y juvenil que se llama CEDILIG, en el que estuve muchos años, y que nos proponíamos llevar la literatura a la escuela, porque durante los años de la dictadura desapareció completamente el libro como ficción, los cuentos, las novelas, los poemas de la formación de niños y jóvenes. Sí, gracias, María Teresa. A mí me gustaría destacar, además, que aunque hablamos de su faceta de literatura infantil y juvenil, en realidad no es poeta, tiene literatura para adultos, es decir, es una de las pocas autoras y autores que engloba ¿no? todos estos puntos. La literatura infantil y juvenil, porque tiene infantil y juvenil, aunque para mí incluso algunos de los que tiene más duros no me parecen que sean, no tienen edad, tienen lecturas, pero no tienen edad. Lo que pasa es que sí que es verdad, los temas están muy bien tratados y por lo tanto pueden ser leídos, no digo desde educación infantil, pero sí desde educación primaria perfectamente. Incluso los ahogados, o sea, quiero decir, por irnos a un extremo, ¿no? Pero yo creo que hay que destacar eso. Bueno, y después como poeta, yo no la he seguido como poeta, pero me consta que es una gran poeta premiada y por eso digo que tenemos una visión de ella que va más allá solo de la literatura infantil y juvenil. A mí lo que me gustaría preguntarte, por una parte, es algo que yo me pregunto a veces y que pregunto a mis alumnos. Si tú crees que la buena literatura nos hace más humanos. Leer literatura nos hace más humanos. Yo creo que sí. Bueno, empiezo por el final. Absolutamente. Yo creo que esto que decimos muchas veces, que hablamos de inclusión, la literatura nos ofrece la posibilidad de una inclusión simbólica, digamos, metafórica, porque cuando leemos, sobre todo la narrativa, ¿no? Un cuento, una novela, para chicos, para grandes, no importa, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos como lectores en el lugar en el que quien escribe quiere ponernos, que es en el lugar de un narrador, ¿no? Un punto de vista narrativo que no es el del que escribe, ni tampoco el del que lee, o sea, pide un desplazamiento. Si a esto lo cuenta, por ejemplo, un niño ¿a quién le damos la palabra cuando escribimos? Siempre es un otro, a veces más próximo al autor real, digamos, pero otras veces también muy distante, ¿no es cierto? Otro punto de vista, otra edad, otra procedencia, otro modo, otro acceso cultural. Por ejemplo, en una novela mía que se llama Veladuras, bueno, yo le doy la palabra a una narradora que tiene la cabeza confundida, que tiene como un conflicto, un problema un poco psiquiátrico, digamos, y que habla con un castellano de la zona del extremo
noroeste de nuestro país, ¿no? Con un símil de esa lengua más castiza y más cruzada con lo indígena, muy distinta de la lengua que yo estoy usando en este momento, ¿no? Entonces, el lector debe desplazarse ahí, ¿no? Y mirar desde ahí. Entonces, esa inclusión a la que nos obliga un relato, porque nos obliga a entrar en un punto de vista que no es en principio, no es el nuestro, y que puede diferir más o menos de lo que nosotros, en mayor o menor medida, de lo que nosotros pensamos, nos hace expandir nuestro conocimiento de lo humano, vivir de modo simulado, digamos, otras vidas, acceder a otras experiencias a las que no accederíamos en la vida real. Es como dice el antropólogo y escritor, dijo el antropólogo y escritor brasileño Darcy Ribeiro: yo escribo para ver cómo es el mundo desde los ojos de los demás. Y eso también hacemos cuando leemos. Entonces, eso por una parte. Y luego me voy a lo anterior, a esta presentación de la que hablabas, que te agradezco mucho, Ramón, porque realmente a mí me ha interesado eso, ¿no? Ser una escritora que se desafía en distintas zonas de la palabra, ¿no? He escrito para chicos, obras que han entrado como juveniles o para adultos, narrativa, poesía, ensayo, tengo alguna experiencia de teatro, no mucha, y hago crónicas, una crónica semanal desde hace 10 años, que sale por radio. Entonces, digamos, a mí me interesa mucho ese desafío, y estoy muy orgullosa del lugar de cómo me ha retribuido la literatura destinada a niños y jóvenes, digamos, esos libros, por lo que se me ha premiado y se me ha consentido un montón, pero a la vez, en algún momento, ya no, porque ahora ya todo se ha unido, pero en algún momento al comienzo luché mucho contra ese encasillamiento, ¿no? Porque, bueno, me gusta ese lugar de desobediencia de la palabra, de ir forzando los límites y de recibir lo que me aparece como interés, que a veces tiene que ver con la infancia y a veces no. Entonces, y a veces tiene que ver con narrar y a veces con otras maneras, con pensar, por ejemplo. También me gusta el ensayo y la reflexión en torno, sí, a literatura y escuela particularmente, pero también una reflexión sobre la lengua. A mí me parece que ahí está todo, ¿no? La experiencia a través de la lengua es lo que define todo. Y yo, en ese sentido, siento de algún modo que yo entré a la literatura para niños y jóvenes en mi país, por lo pronto, como por la ventana, digamos, porque en el sentido de que no era, ahora sí ya por reconocimiento, pero no era en principio una autora típica del mundo de la literatura para niños, ¿no? Entonces, porque siempre la he escrito con la misma intensidad y libertad con que he escrito otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó en realidad, y a quienes yo les debo, en principio, el lugar que tengo, es al boca a boca de los maestros y profesores que, bueno, fueron mediando, digamos, esos libros que en principio podían ser complejos, como Stéfano, por ejemplo. Stéfano es un libro que yo no lo había pensado como un libro juvenil, fue la editora quien, digamos, decidió que iba a ir en una colección sudamericana joven. La editora en ese momento era Gigliola Tsekin, más conocida aquí como Canela, que creo que tuvo que ver con que ella misma era una inmigrante italiana.
entonces, que había venido de chica a la Argentina, entonces, bueno, a ella le encantó el libro y pensó que podían leerlo los jóvenes, pero a ese libro le fue muy mal, tuvo reconocimientos, cuadros de honor y qué sé yo, pero en ventas le fue muy mal durante los 3 primeros años, y tan mal que la editorial lo dio de baja, porque no se vendía lo suficiente, no para mí, que bueno, yo estaba contenta con que el libro hubiera salido en ese momento, bueno, sino para la editorial, que era una editorial grande, sudamericana, ahora es del grupo Random, en ese momento era una editorial nacional. Y al libro le iba muy mal, me devolvieron los derechos, y como había tenido distinciones, premios como mejor libro o lista mejores libros, me dijeron que me mandaban a casa el remanente, en lugar de mandarlo a la picadora de papel, y eran como 600 libros, y yo dije, no, a mi casa no, 300 a un postítulo que había en la ciudad de Buenos Aires, y 300 al CEDILIS, la institución en Córdoba donde yo había trabajado. Y en esos espacios se los regalaron a los docentes que participaban, y los docentes lo leyeron y lo empezaron a pedir, la editorial me volvió a pedir los derechos, y a partir de ahí se empezó a vender muy bien. Entonces, ¿cómo decir? Hubo que hacer un camino de lectura, y eso lo hicieron los maestros y los profesores, atreviéndose a llevar un libro que era complejo, que lo devolvían las escuelas porque tenía una pequeña escena de masturbación. Muy bien, muchas gracias, María Teresa. Gracias. Muchas de tus historias buscan un poco entender el concepto de identidad, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es la identidad de tu escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una de las últimas obras que he leído tuyas, que me gustan mucho, el de una lectora de provincia, donde creo que también exploras un poco tu identidad, esos lazos entre vida, lectura. Yo creo que en esa línea es una narrativa muy interesante sobre la pasión por la lectura. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de tu identidad sobre la escritura? Claro, yo entiendo la identidad como algo en constante formación, en formación y transformación. Entonces, en busca de esa identidad personal, individual, también encuentro una búsqueda de identidad social, colectiva de mi país, que también es un país con una identidad en formación, en proceso, en transformación. Yo, por ejemplo, bueno, ¿cuál sería mi identidad? Yo desciendo por ejemplo, yo desciendo de piamonteses. De parte de padre, mi papá era venido de Italia, de la zona del Piamonte, y mi mamá, hija, digamos, por parte de padre y madre de piamonteses. Sin embargo, yo nunca he querido, me ha querido tomar, digamos, de algún modo las comunidades piamontesas más cerradas, pero yo he dicho, para entrevistas, para notas, y bueno, yo siempre he dicho, bueno, yo soy eso, pero soy muchas otras cosas. Entonces, no me interesa una identidad cerrada, lo vemos ahora con lo que pasa con el genocidio en Gaza, ¿no? Las identidades muy cerradas, digamos, son problemáticas, digamos, porque expulsan al otro. Entonces yo desciendo de italianos, particularmente de piamonteses, pero soy provinciana, soy de Córdoba, soy provinciana. En este país, en mi país, construir una obra como la que yo he construido y tener un reconocimiento como el que tengo, no es tan común en escritores que no vivan en Buenos Aires. Ahora un poco menos ya, pero digamos, países donde ha estado muy centralizado el tema de la edición y demás. Ya menos, mucho menos, Córdoba tiene hoy muchas editoriales y otros lugares del país también, pero no falta quien en otros países a donde voy me pregunten por Buenos Aires,
¿cómo está Buenos Aires? Bueno, a veces voy a Buenos Aires, pero entonces, bueno, por ejemplo, en ese libro, Una lectora de provincia, yo hago de esa circunstancia que generalmente se ve como un desmedro, vivir en la provincia, escribir en la provincia y digamos, desde ahí expandir, yo hago de eso una bandera, ¿no? Eso lo tomo como una identidad, ¿no? Que es algo que es un poco una constante en mi forma de funcionar, porque he andado mucho por las periferias literarias, digamos, ¿no? Entonces, escribo desde la provincia, ingreso por la literatura para niños. En la literatura para niños no tenía yo, cuando empiezo a tener reconocimientos, como un pensamiento típico, digamos, prototípico de los escritores que había en ese momento, sino una escritora que, bueno, un poco rara para el campo, digamos, hasta que eso se convierte en algo más ya reconocido. Entonces, el hecho de trabajar distintos géneros y distintas formas, al comienzo y durante bastantes años fue un obstáculo. Porque cuando uno responde como a un encuadre, soy escritora para niños, o soy poeta, o soy, no sé, ensayista, o lo que fuere, tiene, digamos, como mayor posibilidad de reconocimiento, porque es más, le pertenece más a un determinado campo. Cuando uno se mueve por distintos lugares, se vuelve más inasible para el otro. Y eso tiene su complicación, pero tiene también, en lo que yo he sentido como profundamente mío, tiene también un grado de libertad muy alto, un grado de riesgo y un grado de libertad muy alto. A mí me ha ido bien en el sentido de que finalmente todo eso se ha unido en esto que vos decís, Ramón. Pero no siempre sucede eso. Sí, tú, por esa visión general que tienes de la literatura, porque es que insisto en destacar, ¿no?, que tu gran literatura o tu buena literatura, ¿no?, es porque tú cultivas no solo la literatura infantil, sino que cultivas otras. Entonces eso te da una visión, claro, que influye directamente si es que es una novela para niños, supongo, o un cuento para niños, ¿no? Tiene que reflejarse. Entonces, para ti, dentro de eso, ¿para qué sirve la ficción? ¿Para qué sirve la ficción? Que es una gran pregunta. Claro, porque, claro, yo estudié letras entre el año 71 y el 75. Era una época de alto voltaje político en la Argentina, y nos preguntábamos, los estudiantes de letras como yo, que teníamos una convicción política también y demás, y de intervención sobre lo social, nos preguntábamos si valía la pena seguir con la carrera o dejar todo y salir a alfabetizar o ¿no?, al campo, o a los lugares más rezagados y demás. Bueno, yo no dejé, digamos, seguí la carrera, alcancé a terminar antes del golpe de Estado, y después, en la recuperación democrática, encontré una manera de combinar esas dos cosas. Combinar la literatura con lo social, digamos, con el deseo de llegar a otros, pero de llegar de una manera. Tengo un amigo que es ensayista, qué sé yo, y dice, yo doy charlas, pero no me gusta aguar el vino, digamos, como, entonces yo he llevado la literatura digamos, literatura, grandes obras, grandes libros, a espacios a los que habitualmente no llegaba. Tal vez ahora más, pero en ese momento, por ejemplo, he trabajado con mujeres escasamente alfabetizadas en los años 80 en
dos barrios de gran carencia en Córdoba, contratada por la provincia de Córdoba, digamos, para restaurar el tejido social destruido durante la dictadura. Y yo empecé a llevar obras de mujeres, pero de grandes escritoras, desde Marguerite Duras, por decir, todo lo que yo iba leyendo y descubriendo. Y claro, a lo mejor leíamos una página, mujeres con un grado de carencia brutal. Y yo leía una página y eso daba pie para conversar acerca de sus vidas, de nuestras vidas. Entonces, ¿para qué sirve la ficción? Para, por empezar, como un territorio donde se encuentran quien escribe y quien lee, como un lugar donde abrazarse en palabras, ¿no? Con la cuestión de que a lo mejor quien escribe es alguien que vivió, hablando de la inclusión, ¿no? En otro siglo, en otro mundo, en otra lengua, en otro género, en otra edad, ¿no? Porque, digamos, uno se puede abrazar con Shakespeare, se puede abrazar con un escritor contemporáneo, una argentina, una lectora argentina con un peruano contemporáneo, o no sé, digamos, permite con una solterona del siglo XIX, si la leo a la Dickinson, etcétera, ¿no? Entonces, eso permite la literatura, eso permite la ficción, o eso permite la literatura en general, que no hay muchas maneras de hacerlo, por lo menos no en lo cotidiano, digo, solo a través del arte, ¿no? Y de esa manera. Y luego, los relatos, volviendo a lo que me decía Mónica recién, los relatos nos ayudan a construir identidad tanto en lo social como en lo individual, o sea, sino como las ficciones, ¿no? Así, donde nace un pueblo, donde nace una comunidad, nace un relato, nace un mito, nace una leyenda, que da cuenta de cómo ese grupo humano se imagina a sí mismo, de dónde viene, qué hace, por qué, para qué. Entonces, también yo extiendo eso a la literatura de un país, de un pueblo, ¿no? De diversas maneras, escritores más conocidos, menos conocidos, de distintos lugares, de un territorio, como podría ser mi país, digamos, construimos como una manta, como un tejido, a través del cual nos contamos a nosotros mismos quiénes somos. Eso, ¿no? La ficción también nos permite, como pueblo, como sociedad, como contarnos de mil maneras cómo somos, cómo nos vemos, cómo quisiéramos vernos. Por eso también en mi concepción es muy interesante la diversidad de libros, la diversidad de posturas, la diversidad de procedencias. Yo soy una escritora que la escritura refleja el modo mío de leer. Yo leo todos esos géneros de los que vos hablas y he buscado siempre escritores, además de los grandes escritores de mi país, he buscado siempre también rastreado escritores más locales, de provincias, más pequeños. Hoy es más fácil porque con la virtualidad, por ejemplo, acceder a poetas patagónicos, por ejemplo, hay poetas excelentes, hay una cantidad, pero bueno, en una época eso era muy difícil de acceder. Bueno, yo, digamos, empecé a dar unos cursos a docentes y me empezaron a invitar en las provincias, y a donde iba, cuando todavía no existía internet, iba y buscaba autores locales, y así me fui haciendo como un mapa de nuestra literatura, no solo de los grandes, de los nombres, de grandes nombres, de los nombres más conocidos, porque acá, ¿qué es lo que pasa en un país como el mío? Digamos, converge a Buenos Aires, y Buenos Aires reconoce, se redistribuye por todo el país, pero hay escritores extraordinarios que, bueno, que circulan y son leídos y queridos y amados y seguidos en sus regiones, y que son interesantes, y que es interesante que los leamos en otras regiones, ¿no? Entonces siempre me ha interesado eso. No sé si me fui de la respuesta.
¿no? A mí me gustaría volver a un texto del que ha hablado Beatriz Aracil en tu presentación, que es el de la lectura a la otra revolución, ¿no? Que muchos de nuestros alumnos lo tienen en grafía, lo hemos mencionado. Hablas de temas muy interesantes, sobre todo a gran parte de nuestro alumnado que son futuros docentes, futuros maestros y maestras. A mí me ha gustado de forma especial ese elogio de la dificultad, de dificultad para formar un lector literario, ¿no? Entonces, me gustaría un poco cómo se puede superar esa dificultad, es decir, cómo los oyentes, que en su mayoría son futuros maestros y maestras, pueden fomentar el lector, pueden superar esa dificultad a formar lectores literarios. Claro, eso que además estoy muy agradecida a la editorial Las Afueras, que lo editó este año. Ese libro salió y circula aquí en Latinoamérica con la edición de Fondo de Cultura Económica. Claro, el elogio de la dificultad, porque a veces, bueno, hablo de mi país, no sé si hay una correlación tal cual en España o en otros lugares, quizás no, pero aquí entre nosotros, en los años 80, yo misma también formando parte del campo de la literatura, de pensar la literatura para niños, bueno, combatíamos un poco una cierta literatura escolarizada al extremo, en el sentido de una literatura para enseñar tal o cual cosa, e intentábamos reivindicar la literatura, digamos, como una experiencia de la palabra, que es tal como yo la entiendo, ¿no? Entonces, hubo una conferencia muy interesante de Graciela Montes, que ha sido un faro para todos nosotros, y que hablaba sobre el placer de leer. Digamos, entonces, bueno, reivindicando la lectura como placentera, pero luego, como todas las cosas, tomado ya no por Graciela, sino, digamos, popularizada, convertida en cliché la frase, el placer de leer, se empezó a entender o a viciar como en una comodidad, digamos, algo que no moleste. Entonces, bueno, ligado al almohadón, al sentarse en el suelo, bueno, y entonces ahí a mí, ella misma hace un texto que se llama El placer de leer, otra vuelta de tuerca, revisando eso, en el sentido de ajustando eso. Y a eso sobre eso, digamos, yo reflexiono en este elogio de la dificultad, porque a veces, muchas veces, el placer no está en la facilidad, sino en el esfuerzo de transitar algo y adquirir algo más importante, algo nuevo, algo, bueno, también cuando uno escribe hace eso, ¿no? Cuando uno siente que está forzándose a sí mismo para dar un salto, como quien hiciera un salto en garrocha. Y lo mismo pasa con la lectura. Si uno se queda como en lo, bueno, si no gradúa esa dificultad, si no se adentra en la dificultad, a veces no puede expandir su calidad lectora, su potencia lectora, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el placer de leer? Digamos, esa sería la pregunta. ¿El placer de leer es algo fácil, que no me moleste, que no me haga pensar? ¿O el placer de leer está en eso que me interpela, que me hace pensar, que suena en el oído como esa música de la lengua? Bueno, habría que preguntarse un poco eso, ¿no? Y yo creo, bueno, hay libros que yo leo hoy con mis 71 años y mis, no sé, 65 años de lectora que llevo, más o menos. Hay libros que me cuesta leer y me gusta repensar, volver, darlos vuelta, intentar entender, me perdí, vuelvo, reviso, me quedo pensando, ¿no? Eso que ya Rancière habla de en el espectador emancipado, el lector emancipado, aquel lector al cual un texto lo hace pensar
o ese lector que es capaz de hacer estallar un texto para sacarle más el jugo. Porque, digamos, también seguramente entre los que nos escuchan hay profesores, maestros, bibliotecarios, mediadores y demás. Puede que un mal libro, a veces lo podemos elegir para poner en discusión algunas cosas y podemos como hacerlo explotar, digamos, para preguntarle cosas y para tomar decisiones. Y digamos, con una buena mediación, un mal libro puede enseñarnos muchas cosas. Y con una mala mediación, un libro precioso puede pasar de largo, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Que, no sé, he visto experiencias, algunas con mis libros, pero porque cuando me invitan tiene que ver con mis libros, pero he visto experiencias con libros, experiencias extraordinarias. Ahora pienso, por ejemplo, otra vez vuelvo a Veladura, en un determinado momento le dimos autorización a la editorial, es un libro que ya acá, no sé, está agotado. Le di autorización a la editorial para una cantidad de bajadas de internet, hace ya muchos años, y una mujer, una especialista en literatura, pero además una persona con muy buena voz y muy buena dicción, hizo una grabación que en una plataforma de educación nacional se podía bajar su lectura, ella leyendo el libro, y también el libro, una bajada impresa, ¿no? Un PDF. Y una cantidad de escuelas de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, de las zonas más complejas quizás socialmente, socioeconómicamente, trabajaron con ese libro como un eje. A mí me pareció muy interesante porque leían, y a lo mejor si había una referencia a la pintura, porque la protagonista pinta hace pátinas sobre unas láminas, dejaban y se iban a investigar sobre pátinas, sobre pinturas, sobre láminas, y a lo mejor estaban una semana con eso. Y después a lo mejor volvían y leían otra página y aparecía el tema de que la protagonista estaba en una casa de descanso por un problema psíquico, y se iban al mundo de la psiquiatría Quiero decir, era ese libro, podría haber sido cualquier otro, que servía como un punto de referencia para ir y venir a otras cosas. Se pueden hacer tantas cosas con una buena mediación que, digamos, es la literatura, es el libro que se lleva, o los libros que se llevan, pero es también qué se les hace decir, cómo se los interroga, cómo se los interpela, para que digan. Porque a veces la calidad lectora no está tanto en la cantidad de libros que se leen, sino en la intensidad con la que se leen ciertos libros, ¿no? Gracias, María Teresa. Hay otra cuestión que creo que considero también muy interesante, ¿no?, en tu obra, y es precisamente cómo has llegado a un equilibrio al escribir una obra entre el compromiso, ¿no?, entre el compromiso y lo literario, sin menoscabo de lo literario para transmitir el mensaje comprometido, ¿no? Que eso es muy difícil porque, bueno, yo tengo aquí anotadas algunas de las figuras que utilizas, las repeticiones que utilizas, además con una especial sensibilidad y conocimiento, porque claro, hay que recordar, creo yo, que tus obras parten de la investigación que tú has hecho de la propia literatura para llevarlo a tus obras, ¿no? Porque claro, después vemos distintas formas de narrar según la obra que estemos leyendo. Y entonces llevas al lector, que por eso yo creo que al final es un lector participativo, es un lector activo,
porque claro, lo llevas, ¿no? En esto, no recuerdo ahora el título, pero que son los 3 finales y tú vas dando los finales, ¿no? Por El ejemplo, vestido, el el vestido. vestido que es una maravilla, ¿no? Bueno, y además con esa referencia a Cenicienta, con el vestido, ¿no? Y con la princesa, bueno, etcétera. Pero quiero decir que tienes ese equilibrio entre el compromiso, en algunos, la denuncia, o en temas muy cruel, muy duros, ¿no? En temas muy duros, antes he citado a los abogados, pues, pero después una sensibilidad en la forma de contarlo y en el lenguaje literario que estás utilizando, que es lo que yo creo que te diferencia de otras obras, que sean de literatura infantil y juvenil o no, porque eso ya sabemos que siempre, ¿dónde ponemos la literatura infantil, juvenil o adulta, ¿no? O sea, que no sabemos ahí dónde está. Pero, sin embargo, tienes esa sensibilidad para contar, para no olvidar el lenguaje literario, porque por encima, que es con lo que tú empezabas, ¿no? Que era hablando de lo literario y la literatura, la necesidad de la literatura por encima de esa madrastra pedagógica o no, que es ese planteamiento. Entonces, sí que me gustaría que nos hablaras un poco más de tu estilo, de cómo compones una obra, ¿no? Como, bueno, según la obra que elijas, porque claro, cada una de ellas vas a utilizar un recurso tal, ¿no? Para ver Sí, ese proceso de creación, digamos. sí, puedo utilizar distintos recursos, pero siempre, siempre la preocupación para mí o lo que yo me planteo para empezar a contar algo o para lo que fue, para contar sobre todo, em, siempre es una cuestión de las formas, no del fondo, del contenido. El contenido siempre va a una zona que es muy mía, digamos que no puedo obviar, que tiene que ver con que yo tengo una mirada de lo social desde que era muy chica. Vivíamos en un barrio, en las afueras de un pueblo, y nuestra casa, éramos tan pobres como los otros, pero porque era muy modesto el barrio, pero tanto mi papá como mi mamá eran lectores, y eso era la única casa donde había libros en el barrio, y los chicos venían para cosas de la escuela a pedir, a preguntar, o qué sé yo. Había atlas, enciclopedias, esas cosas. Y un mueble con libros, no una gran biblioteca, pero un mueble con libros. Y no había otra casa que tuviera algo, un solo libro. Y yo, que a mí me gustaba tanto leer, quería que otros también tuvieran ese gusto. Y creo que eso ha marcado el modo mío de estar en el mundo, ¿no? De mi preocupación hacia los otros, de lo social, de la docencia y demás. Pero entonces a la hora de escribir todo eso que yo soy, hija de inmigrante, viví en un pueblo, en las afueras de un pueblo, pasé épocas de vida económica muy precaria, tuve el exilio interno en la época de la dictadura, bueno, todo eso que conforma mi vida, fui también jefa de hogar, madre de 2 chicas, separada, ahora hace muchos años estoy en otro matrimonio, pero digo, todo eso me conforma, me constituye de una manera inevitable. O sea que a mí eso no me preocupa. El compromiso, digamos, no me preocupa, porque sé que vaya por donde vaya, algo de eso aparece. Lo que sí me preocupa y me ocupa a la hora de escribir es la cuestión de las formas. Vos traes, por ejemplo, el vestido, que bueno, aprovecho para agradecerle a la editorial Diego Pum la belleza de edición que hicieron. Y ahora, pasado mañana, viajo a Buenos Aires a ver, porque se está representando en un teatro oficial de la ciudad de Buenos Aires, esa obra con actrices, actores y muñecos tamaño natural del elenco estable del Teatro San Martín, del Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, voy a ver cómo está la obra, que es sobre ese cuento contado de 3 maneras. Entonces, por ejemplo, lo del vestido. ¿Qué es lo que, cómo, tal vez poniendo un ejemplo se puede entender mejor cómo funciona? Una amiga me cuenta al oído que, bueno, tuvo un problema con su marido en una fiesta porque él se quería volver y ella no.
y ella tenía un vestido, él estaban en el auto y bueno, ella tenía un vestido largo. Ese es el origen. O sea, ella dice eso, es una escena. Yo no sé mucho de esa escena, sé eso nomás. Que bueno, que ahí tuvieron... Yo lo escribí como 4 años después de eso, ¿no? Porque no es que ahí escucho y ahí voy, no sé, da vueltas, no da vueltas, se queda. En algún momento veo una película de Kieslowski, reveo una película de Kieslowski que me encanta, y es un relato en el cual, ahora he olvidado el nombre de la película, el protagonista llega hacia el tren. Si toma el tren, la película sigue de una manera, y si no toma el tren, sigue de otra. Entonces, esto, ¿no? Las distintas posibilidades. Eso es lo que aparece. La historia del vestido, aquello que me había contado esa amiga, y a ver qué pasa. Y entonces, bueno, empiezo a hacerle preguntas. ¿Dónde están? ¿Están en una fiesta? ¿Dónde es la fiesta? Yo me pregunto, ¿no? Y un poco la escritura es la respuesta a esas preguntas. Están en una fiesta, supongo que es en un lugar lejos, digamos. Y ella, ¿qué historia tiene ella? ¿Qué historia tiene él? ¿Por qué él se enoja? Se enoja porque los otros son ricos y están invitados a una fiesta. Bueno, se enoja porque no le llevaron el apunte a la mujer cuando la mujer lo necesitó. Bueno, no sé, va creciendo eso. ¿Y qué hace ella con eso? Y bueno, si hace esto, pasa esto. Si hace lo otro, a ver cómo sigue. Si hace lo otro, cómo sigue. Entonces, es la forma, ¿no? Contarlo 3 veces. Por ejemplo, en El País de Juan, en esa época, yo escribí en El País de Juan hace 25 años. Muchas de las cosas que circulan tienen 25, 30 años, 35, siguen circulando como si fuera ahora, pero son de hace muchos años, ¿no? Y entonces en esa época yo daba clases, muchas clases, y entonces el verano era para escribir. Entonces yo en el verano hacía unas primeras versiones, una primera versión de algo, después en el invierno, en unos ratitos, revisaba, corregía, pulía de a poco. Y yo quería escribir la historia de un muchacho con un reloj, porque mi marido, que además fue preso político, mi actual marido, que fue preso político de la dictadura argentina, usa un reloj que compró a los 15 años con su primer trabajo en cuotas, como se compraban antes los relojes. Y bueno, el reloj es un reloj de segunda marca, pero le ha durado toda la vida. Y entonces yo quería contar la historia de un chico que se hace grande con un reloj. Pero cuando empieza el verano, empieza el 2001 en la Argentina, entonces cambio de presidentes, en las calles la gente, empobrecimiento, el gobierno se queda con el dinero de la gente en el banco, todo el mundo empieza a hacer trueque, bueno. Entonces, bueno, se mezcla eso, ¿no? El empobrecimiento. Entonces, yo empiezo a contar eso, pero ¿qué me propongo? Algo de eso, digamos, no es lo literal de lo que está pasando, sino cómo se van empobreciendo las generaciones, ¿no? Porque de pronto la gente que yo iba conociendo y nosotros mismos íbamos perdiendo cosas. Entonces, yo digo, pero esto, ¿cuál es el propósito? Contar la miseria como un cuento de hadas, con el tono de un cuento del género maravilloso. Entonces, ese tono, que es un tono como poético, que, bueno, yo leo en voz alta, escucho, vuelvo, reviso mucho, y sobre todo, escucho mucho cómo suena lo que escribo. Eso por una parte. Entonces, siempre hay como, frente a algo que aparece, que casi siempre es de los otros, algo que veo, algo que escucho, algo que me cuentan, ¿no? Alguna imagen se me aparece, y entonces empiezo a buscar una voz. ¿Quién va a contar eso? ¿De qué manera? ¿Con qué tono? ¿Qué relación tiene con eso contado?
se lo contaron, lo ha vivido, lo ha visto. Si es en tercera, si tiene ese tono de lo maravilloso, si es en primera persona, el trabajo de la oralidad. O sea, ¿a quién le voy a dar la palabra? Y una vez que eso empieza, que eso es lo más difícil para mí, ¿quién vaya a contar? ¿No? A veces, por ejemplo, en una novelita que se llama La niña, el corazón y la casa, yo entre el hecho que dio, así que disparó el relato, y el relato mismo, la escritura, pasaron 20 años. No es que yo esté 20 años viendo cómo escribo eso, no. Digamos, hubo algo que nunca se fue de mi cabeza. El algo era una mujer que yo conocía, que había enviudado, que tenía 3 hijos y uno de ellos estaba enfermo. La encontré embarazada en otro momento y ella me dijo que tenía un novio o alguien, pero que esa era una niña que cuando naciera se la iba a llevar él porque ella ya tenía los hijos. Y eso me perturbó, digamos, ¿no? No que la criara el padre, pues no sé después cómo habrá sido la vida de ella, porque fue un encuentro en la calle, nunca más la vi. Pero sino porque eso estuviera decidido ya desde el vientre de la madre, digamos, ¿no? Eso era lo que siempre el origen es algo que me incomoda, algo que no entiendo bien por qué será. Y entonces voy viendo por qué puede llegar a ser, porque todos tenemos en algún punto alguna razón para hacer lo que hacemos. Entonces, bueno, ¿qué le hace ese personaje o ese narrador para hacer eso? Y entonces, pero yo no encontraba a quien pudiera narrar eso. Bueno, cada tanto se me aparecía esa imagen. Y 20 años después lo sé porque justo encontré un papel que en algún momento que me indicó eso. 20 años después, acomodando la biblioteca, cosa que en general hago una vez al año, a fin de año, cerca de la Navidad ya, y cuando uno acomoda la biblioteca, abre, lee, relee, bueno, demora un montón, reabro un libro de Carson McCullers que me encanta, que se llama La balada del café triste, y ahí recomienza un libro que había leído varias veces ya, y hay como una especie de zoom, donde el narrador mira el pueblo, mira el lugar, mira el bar, el café, y empieza a ver a los protagonistas, ¿no? Y bueno, tomé eso, ¿no? Esa idea de zoom, y ya fluyó, lo escribí rápido, pero después de esa demora tan grande, ¿no? También puedo estar sin escribir, no fuerzo, está muy ligada al deseo la escritura que hago, ¿no? A la necesidad de contar, al deseo de contar. No es que yo piense, hoy no, tengo que escribir otro libro, no sé qué, bueno, o tengo que terminar esto como sea, porque ya tengo tantas páginas y no. He cortado cosas, las he dejado ahí a medio camino porque de pronto se como deserotizó la relación con la escritura, ¿no? O sea, cuido mucho eso, qué voy sintiendo cuando cuento. Porque me parece que si yo lo siento, si siento o el amor o la tristeza o el dolor o lo que ahí se esté reflejando, me parece que el lector también lo va a sentir, o tengo más chance de que el lector lo sienta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María Teresa. El objetivo un poco de todo el seminario que estamos abordando, que ya llevamos 7 ediciones, es el de abrir los horizontes lectores de nuestro alumnado aquí desde Alicante, desde España, porque creemos que no pueden ignorar esa literatura que se crea en la otrería y sobre todo
porque hablamos siempre de literatura infantil y juvenil española y nosotros un poco apostamos para que se hable de literatura infantil y juvenil en español, por lo menos en las facultades de educación y de filología donde trabajamos. Entonces, en este sentido, me gustaría saber tu opinión, si tienes la sensación de que es difícil hacer llegar las realidades de América Latina en la literatura para niños y jóvenes de España, ¿no? ¿Cuál es tu sensación? Sí, un poco sí. Bueno, cada lugar tiene, a veces se me ha dicho a mí que mis libros son muy argentinos. Sí, claro, yo creo que un libro no es para todos los lectores, digamos, ahí está quien lee y quien hace una mediación que elige ciertas cosas por sobre otras, por distintas razones, por sus gustos, pero también por el contexto en el que está. Bueno, yo he trabajado mucho con grupos y he dado mucha docencia, he tenido muchos talleres, de todo mucho, porque he necesitado también trabajar, he vivido de la docencia, de la mediación, bueno, no, he liberado la escritura de esa demanda económica. Si bien ahora yo tengo como diría, una recompensa y demás, pero bueno, en mis años jóvenes, no, digamos, yo no quise supeditar la escritura no quise ser una productora de textos, de libros, una productora de libros. Quise siempre que ese lugar fuera un lugar del recreo, del vicio, no sé, no del deber, eh, tengo que presentar este libro y después hago un contrato y otro, no, nunca me interesó eso. Entonces siempre lo liberé a partir de digamos, de vivir de la docencia, de distintas formas de docencia. Y, y creo que los libros, a veces hay una demanda para que sobre todo en el mundo de la literatura, de los libros destinados a niños y jóvenes, una demanda de una especie de universalización de la lengua, para que un libro funcione acá y en Venezuela y en Colombia y en España, y no sé, bueno, como más general. Y bueno, digamos, tenemos una misma lengua. Yo me he expresado sobre esto en un discurso del cierre del Congreso de la Lengua en Córdoba, Argentina, hace unos años, en el 19, y hay una conferencia que circula en las redes sobre esto y que está incluida también en un libro mío posterior de ensayos que se llama El arte de narrar. Hablamos una misma lengua y esa misma lengua se puede sostener en un territorio tan grande como es la península ibérica o parte de la península ibérica, Latinoamérica, mejor dicho, Iberoamérica, y qué sé yo, Cabo Verde, o bueno, esa cantidad de lugares donde se habla en nuestra lengua, podemos sostener esa cantidad si tenemos la flexibilidad suficiente como para recibirla en sus distintos matices y no cerrarla otra vez en una forma única. Pero claro, a veces a los proyectos editoriales, a ciertos proyectos editoriales, les interesa como una masificación de esa lengua, como un castellano más neutro, digamos, que pueda funcionar igual en todas partes. Pero y entonces, claro, hay cosas del castellano argentino, que de paso es el más distante de la forma del castellano de España, digamos, el más distante por una cuestión histórica en la Argentina, de la relación con la lengua. Y bueno, por supuesto que, claro, que hay particularidades que a lo mejor allá no se entienden, como acá puede que yo no entienda ciertas palabras, que un niño no entienda ciertas palabras, bueno, se irá al diccionario, el mediador o la maestra explicará, averiguarán. A mí me interesa esa riqueza que está hecha otra vez de la diversidad, lo mismo que hablaba de la construcción de una literatura nacional, ¿no? A través de la diversidad. Pero bueno, un libro no es para todos los lectores,
Por eso hay muchos libros, bueno, y hay muchos escritores, y por eso en el mundo de la literatura para niños y jóvenes está esa figura del mediador, que es el que acerca, el que muestra, el que, bueno, abre camino hasta que el otro se pueda convertir en un lector totalmente autónomo, ¿no? No me importa a mí si un libro mío, bueno, se lee en un lugar y en otro lugar no, porque a lo mejor resulta complejo, resulta difícil, o resulta raro el uso de la lengua. Bueno, es así con los libros, ¿no? Bueno, yo leo, yo puedo leer unos relatos de una escritora chicana con mezcla del castellano con el inglés y disfrutarlos, y bueno, a lo mejor otra persona no, ¿no? Eso, sí. En lo personal a mí, por ejemplo, por la singularidad de mi uso de la lengua, creo que es básicamente por eso, me costó, España es de los lugares donde más ha costado entrar. Ya no últimamente, porque han salido justamente el año pasado, el anteaño, varios libros, digamos, algunos como El vestido en una editorial pequeña de Tenerife, o como un libro de crónicas que se llama Mujeres Mierda, en editorial Comisura de Madrid. Salieron una selección de poemas, una antología en la editorial Pretextos de Valencia. Son lugares, ya ven, como en este perfil que tengo, pero no porque yo lo decida exactamente, sino porque la obra misma, digamos, propone, digamos, porque claro, acá hay otra cosa, ¿no? Yo creo que todo escritor que se precie, al escribir, construye el lector que quiere para sí. Y bueno, claro, bueno, ahí se ve, ¿no? Mi lector, o el modo de circulación de mis libros, van por las periferias hasta que ingresan, tienen más reconocimiento, ingresan más al centro, llamémosle, de reconocimientos, pero ingresan así, ¿no? Esto es un pequeño libro álbum, esto es una crónica, esto es, bueno, y en algún punto se juntan porque todo va a parar al centro de uno mismo. Sí, acerca de tu escritura, ¿no? Quiero leer un texto tuyo de hace unos años, bueno, no sé exactamente de cuándo es, pero creo que resume, a ver, decías, sobre tu estilo de tu escritura, ¿no? Decía, soy una obsesiva de la forma, ¿eh? Y también obsesiva en buscar probar formas para diferentes proyectos de escritura bajo una idea madre de escritura como exposición, ¿no? Y después hablas de la experimentación y después ya, ¿no?, los recursos retóricos que utilizas, los juegos con los narradores que tengo aquí anotados, etcétera. No, pero esto es lo que, desde mi punto de vista, diferencia tu obra, precisamente, ¿no? Porque independientemente de si es en la literatura infantil, juvenil, como decía antes, pero precisamente esta, quizá no la obsesión por la forma, pero sí la preocupación por la forma, ¿no?, que es la que utilizas. Entonces, que es continuo. Y eso es algo que en el territorio de la literatura para adultos, vamos a decir, se da en mayor medida, aunque tampoco demasiado, pero bueno, en mayor medida, pero en la literatura infantil carece muchas veces de esa preocupación por la forma, ¿no? Porque parece que va más a vamos a trabajar los valores, que tú decías, vamos a trabajar los valores, vamos a trabajar tal cosa, y dejando al lado lo que da sentido a la literatura, que es la forma en que está escrita, el lenguaje literario, ¿no? Entonces, por eso yo creo que esa es una parte que hace que tú te diferencies de otras obras, de otros autores, ¿no?, de otras autoras. Y después, sin embargo, a pesar de esa preocupación por la forma, eres capaz yo tengo aquí anotado, de hablar de la memoria, de la nostalgia, la denuncia, el compromiso, la dictadura, el papel de la mujer, ¿no?,
la identidad, el desarraigo, la migración, el exilio, el insilio, la tristeza, y todo eso convive con lo literario, ¿no? Es decir, lo que nos muestra que es compatible. No hay que escribir una obra, una mala obra, vamos a decir, para tratar estos temas, sino que es posible hacerlo hacerlo muy bien, llegar a la excelencia y tratar esos temas que son tan complejos, tan duros, tan difíciles, ¿no? Vos sabés que, bueno, es el mayor halago que me pueden hacer, ¿no? Esto que has dicho es el mayor halago que me pueden hacer, porque si algo me ha interesado siempre es eso, ¿no? Que se trate de una experiencia literaria, es decir, una experiencia de la palabra, con la palabra, ¿no? Y creo que lo puedo hacer porque no me preocupa hablar nunca voy a decir, bueno, voy a hacer una novela que hable de la dictadura, así como en Astra. No, o sea, voy a hacer una novela en la cual haya por ejemplo, en La niña del corazón en la casa, hay un niño down, no es el centro tampoco del relato, el relato es una niña que no vive con su madre, digamos, podría decir. Yo la sigo a la niña, pero claro, nunca ha habido un propósito de escribir sobre ciertos temas o ciertos asuntos, o tampoco nunca iría, qué sé yo, nunca pondría a los personajes en un lugar que yo no conozco, digamos, porque si bien yo averiguo cosas y mientras estoy escribiendo, la mayor investigación, podríamos decir, es humana, digamos, tiene que ver con lo que yo registro de la vida, que como digo, he tenido una vida que ha pasado por situaciones muy diversas, entonces tengo un registro de la pobreza desde adentro, tengo un registro he vivido cerca de personas que han estado en alta marginalidad, nunca yo misma, la pobreza sí, pero nunca yo misma, pero sí próxima, nunca yo misma porque siempre yo tenía esa diferencia que tenían mis padres con los otros padres del barrio. Es que yo estando, porque en los años de dictadura, que fueron los años más duros en lo económico, lo social, el modo de vivir, la subsistencia, la diferencia que yo tenía es que yo había leído ya mucho. Entonces yo también, ¿para qué sirve la ficción? También podría decir que para mí ha servido para salvarme de muchas cosas, ¿no? De permitirme transitar cosas muy difíciles, muy duras, con ese recurso interno, digamos, de sentir, bueno, no sé, cierta riqueza interior, ¿no? Bueno, después leí a Bourdieu y vi que había bueno, que la riqueza puede tener muchas formas y esa es una también, ¿no? Entonces, sí, eso, ¿no? Entonces, nunca ha sido, voy a escribir sobre tal tema. No. A ver, ¿qué pasa si a esto que me cuento, bueno, puedo contar 1000 situaciones. Voy a ir a un ejemplo. Tengo un cuento que se llama Lección de piano, que está en uno de mis libros de cuentos para adultos. Cierta vez, acá había mucho problema de internet en esa época, hace varios años ya, viene un técnico, mira y dice, oh, tiene muchos libros, ¿qué es lo que hace? Escribo. Ay, dice, le va a gustar esto que le voy a contar. Esta mañana fui a un lugar y había atenderle él me dijo así, el internet a un viejo que tenía un desastre, todo sucio, qué sé yo, y había un piano, y él se levantó, en un momento él se levantó, abrió la tapa del piano bueno, no sé, empezó a tocar o no sé, o habrá hecho sonar algunas teclas, y le dijo, hace 20 años que no lo toco. Bueno, él me cuenta eso, y yo
también lo escribí varios años después, pero muchas veces me pregunto, ¿qué le habrá pasado a ese hombre que ese día, con ese muchacho ahí, se levantó y fue a abrir el piano? ¿Y por qué habrá estado 20 años sin abrir el piano? Y bueno, etcétera. Entonces, ¿quién va a contar esto? A ver, ¿quién lo puede contar? A ver, bueno, no sé, pruebo y bueno, me decido por un narrador en tercera focalizado en el muchacho que va a arreglar el internet. Y bueno, y empiezo a preguntarme cosas. Y bueno, el cuento va apareciendo como resultado de todo eso. Me parecen muchas cosas que yo misma me voy sorprendiendo. Porque no es que yo sepa de antemano qué le va a pasar. O sea, no escribo así. Escribo, voy sabiendo, voy siendo la lectora de eso que aparece, digamos, eso que me aparece, que va y viene y reviso y corrijo, pero bueno, que se va conformando a medida que lo voy escribiendo. Entonces, escribir así tiene sus ventajas y tiene sus problemas, porque uno no puede producir Yo a veces lo comparo con, bueno, la situación amorosa, ¿no? Uno puede saber todas las técnicas amorosas, pero el amor es otra cosa, ¿no? Entonces, tiene que aparecer, digamos, tiene que suceder. Entonces, bueno, uno empieza a escribir y, bueno, a veces sucede y a veces deja de suceder en el camino. Entonces, uno tiene que saber renunciar a eso porque no termina de cuajar, ¿no? Entonces, no convertirse en eso que decía, productor de texto, porque, bueno, ya tengo 20 páginas, escribo un poco más, o ya tengo no sé qué, entonces, bueno, termino y lo ofrezco, ya con este nombre me lo van a sacar, ¿no? Me lo van a editar porque ya, bueno, me saqué este premio, tengo esto otro, qué sé yo, si se lo presento a una editorial, a lo mejor, aunque a mí no me satisfaga del todo, bueno, qué sé yo, capaz que me lo sacan igual. Entonces soy una productora de texto. Y bueno, cuando la escritura es verdadera, más allá de que algunas cosas que yo publiqué en su momento, para ese momento, estaban bien y vistas desde hoy, las dejaría fuera, digamos, cuando la escritura es verdadera, algo de la lengua se calcina, toma temperatura, y uno siente que ya no es el dueño de esa lengua, sino que hay algo de lo escrito que lo toma a uno. Yo siempre he sentido eso. Y eso es como una prueba de que todo va bien, digamos. Ese temblor, esa inseguridad, eso que viene. Y yo creo que es así para casi toda la creación, porque alguna vez le escuché, me parece que era Norma Aleandro, la actriz argentina, la gran actriz argentina, que decía que cuando se sube al escenario tiembla y que si no tiembla se preocupa, ¿no? Porque, claro, digamos, es muy incierta la escritura, ¿no? Nosotros, digamos, es esa inseguridad sobre lo que va a suceder, lo que se puede llegar a hacer, lo que también habla de que es algo vivo, de que es algo que tiene su propia vitalidad, ¿no? Y no algo que uno, porque claro, quizá la frase mejor es una que le leí a Cartier-Bresson hablando de la fotografía, que él dice que crear es creer en lo que uno hace y que es poner cabeza, él dice vista, cabeza y corazón en la misma mira, ¿no? Entonces, eso, no se escribe solo con lo racional. Yo puedo con el oficio escribir una historia, porque ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Bueno, con estos elementos, digamos, uno puede armar una historia y estará correctamente armada, pero el alma de eso que se hace, eso es otra cosa. Yo creo que vamos a terminar nosotros porque en el chat de YouTube pues muchos alumnos tienen preguntas. No sé si, Ramón, ¿quieres preguntar algo para terminar o paso ya a las preguntas del alumnado y de la gente que se está conectando, que hay bastante interacción en el chat de YouTube?
termina Ramón con una pregunta y ya, María Teresa, si te parece bien, le damos la palabra al alumnado y a la Solo gente. quería una cita que a su vez cita María Teresa, ¿no? De Tolstoy, ¿no? Cuando dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Que es esa visión, ¿no? Que es la que nos plantea yo desde, desde Campeón, ¿no? Desde Campeón, pinta tu aldea y pintarás el mundo, o hasta, no sé, genealogía o Clara o el vestido, ¿no? Pero sí, subrayé esa de Tolstoy que no la conocía precisamente porque, claro, define muy bien después. Ya está, no. Ir desde lo pequeño, mirar lo pequeño para que ahí el que lee pueda ir hacia lo suyo y ver algo grande, macro, digamos, ¿no? Sí, Pues si te parece, eso me María interesa Teresa, mucho. las preguntas del alumnado, ¿vale? Son preguntas que nos están haciendo por el chat de YouTube. Pues comienzo con la primera, pone muchas felicitaciones de muchos sitios, excelente intervención. Nos preguntan, dice, desde las aulas queremos saber qué consejos nos puede dar para aproximarnos al país de Juan en el aula. No sé, leerlo y ver qué les pasa y ver si en ese contexto en el que están algo les dice ese libro, porque puede ser que un libro diga por su similitud con el contexto en el que se está, o puede ser que diga por su diferencia, porque a lo mejor, bueno, a lo mejor en un ambiente urbano, de un sector medio o un sector más acomodado, esto es algo ajeno, puede ser, entonces puede haber un interés en ver, porque digamos en las ficciones uno puede no solo ver el reflejo de lo propio como lector, digamos, sino también asomarse a lo diferente, ¿no? Entonces, eso, leerlo y a ver qué les dice. Perdón, que hay una pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿qué criterios te basas tú para considerar un libro bueno o un libro malo? Bueno, eso también es un tema, porque lo que es un libro bueno o malo no es igual para todos, para cada quien. Pero a mí me interesa mucho lo que decíamos recién con Ramón, la experiencia de la lengua, digamos, cómo suena, la escritura misma, ¿no? Eso por una parte. Por el otro, un buen libro se le queda a uno, en el corazón, en la memoria. Digamos, yo a veces leo cosas que se me olvidan, leo libros que se me olvidan porque se parecen unos a otros y digamos sin demasiada singularidad. Y entonces, bueno, van como a una especie de canasto de la memoria, digamos, ¿no? De canasto de desechos de la memoria. Y en cambio, de pronto, un buen libro es un libro que a uno lo toca por algo que puede ser distinto para cada quien, ¿no? Pero que a uno lo toca y que se queda en la memoria, ¿no? Como un verso recordado, como un relato recordado, ¿no? Eso sería para mí un buen libro, ¿no? Un libro que no... Mira, he trabajado muchas veces como jurado de concursos diversos. Y claro, cuando uno es jurado, hay una cantidad de cosas que lee y a veces, bueno, uno teme que se produzca un empacho, porque bueno, uno lee una cosa, lee otra, y bueno, y pasan y los va descartando, pero por ahí lo estaré descartando de verdad, lo dejo porque tal vez no es así, tal vez estoy cansada, ya leí mucho hoy, lo dejo para mañana. Sin embargo, en medio de ese cansancio, aparece eh, algo que despierta, que se queda, que nos toca. Bueno, eso es un buen libro para mí.
También, bueno, nos felicitan, hay una persona que dice, lo mejor que he leído en mi vida fue Veladuras, me hizo conectar con mi pasado. Bien, también pregunta por algo que hemos hablado en la entrevista, ¿no? Que es cómo acercar la literatura infantil y juvenil. Yo recomendaría que volviesen a leer tu ensayo para mí magnífico de Hacia una literatura sin adjetivos, ¿no? Porque yo creo que el problema de esta literatura es la categorización, ¿no? Realmente, un poco reconduciendo la pregunta que es en ese sentido lo que ha hecho nuestro alumno, ¿piensas que lo que pueda haber de para niños o para jóvenes en una obra debe ser secundario y venir por añadidura? Sí, pienso eso, porque después, o sea, yo entiendo la categorización para niños y para jóvenes, es una categorización sobre todo la de jóvenes, es una categorización editorial, no está mal en el sentido en que, bueno, puede orientar a lo mejor como el editor o el director de colección, como alguien, digamos, que ha leído más, que puede sugerir, digamos, de ese modo a un posible lector, digamos, joven, este libro, ¿no? Este u otro libro. Pero también la literatura desborda todo eso, ¿no? Y también me ha pasado a mí como docente, llevar un libro que no era un libro escrito especialmente para niños o para jóvenes, y bueno, y que haya funcionado muy bien en el sentido de que haya gustado, de que haya sido leído, que haya quedado en el corazón de esos lectores. Bueno, también conocemos muchos casos de libros, porque creo que la categoría literatura infantil y juvenil o libros para la infancia, quizá podríamos hablar más de libros que de literatura implica varias cosas, porque es el texto, pero es también el modo en que ha sido editado, es también la tipografía, si está ilustrado, no está ilustrado, la tapadura, etcétera, ¿no? ¿Dónde está ubicado el libro? ¿En qué colección? Y demás, eso también hace. Miren, Marina Colasanti, que seguramente muchos habrán leído y que yo, bueno, he querido y admiro su escritura y la he querido tanto, en algún momento me mandó un libro suyo de 101 historias breves, ¿no? Bueno, precioso. Y ella me dice, lo saco así para adultos, libro con todas las historias, y después voy editando de a una o de a dos, ilustradas, en distintos libros para chicos. Porque si lo hago al revés, los adultos no la leen, dice. Pero si lo saco así, la leen los adultos y después, en una edición que tiene ciertas características, bueno, de pronto funciona como un libro para niños. Claro que no todo lo de un lado va en el otro, obviamente, ¿no? Bueno, qué sé yo, no vamos a leer, digamos, a Thomas Mann, digamos, para chicos, probablemente no. Pero sí, por ejemplo, bueno, yo pienso en un texto de Cortázar, por ejemplo, de Historias de Cronopios y de Fama, que es el texto del oso de las cañerías. Bueno, Zorro Rojo con Alfaguara lo sacó en una edición, un libro precioso está puesto como un libro para niños, con, bueno, tapadura, unas ilustraciones espectaculares, el texto breve, tomado de ese otro libro. Hay muchas formas, digamos, todo puede coexistir, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, yo creo en la literatura infantil y juvenil como un campo de estudio, como un campo de edición, como un campo donde intervienen, bueno, escritores, editores, ilustradores, intereses, una zona de lectores sobre todo. Pero también me interesa que esas fronteras sean un poco porosas, no sean tan rígidas, digamos, ¿no? Como que esto es para chicos y esto ya no es para chicos. No, más porosas, para que quien
quien enseña, quien lleva esos libros, quien está en una biblioteca, pueda tener más margen también de movimiento. Y bueno, hacia esos lectores, porque cada lector se construye de una manera singular, como quien va por un bosque y va tomando, va yendo de árbol en árbol y nunca el recorrido es igual al de otro lector, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a hacer ya la última pregunta y muchas preguntas. Llevamos ya 1 hora y media casi charlando con María Teresa Andrueto. Es un placer, pero vamos, si no ya no aceptará más nuestra invitación. Me ha pasado rápido con ustedes. Vamos a hacer una última pregunta, yo creo que un poco para cerrar. Hay muchísimas, yo digo, felicitaciones por parte de mucha gente que nos está escribiendo en el chat de YouTube. Yo creo que cerramos una pregunta que está muy de actualidad y crees interesante decir, ¿crees que la literatura es una forma de resistencia? ¿Qué rol juega la literatura en acontecimientos terribles que nos están pasando como el genocidio, ¿no? En ese sentido, yo creo que para cerrar la entrevista, que hemos tocado un poco todos los temas que queríamos, aunque todavía tenemos muchas preguntas el doctor Ramón Llorens y yo, pero bueno, sí que como cerrar y un mensaje para todo nuestro alumnado y toda la gente que está conectada en este seminario, es decir, ¿la literatura es una forma de resistencia o no? Yo creo que sí, absolutamente, he escrito sobre eso, me interesa mucho, creo que el arte es una forma de resistencia y es el arte en general, y la literatura muy en particular, una de las pocas formas de libertad que tenemos, en el sentido de poder pensar también en disidencia, ¿no? Poder entrar en disidencia con el que escribe, con la sociedad, bueno, desde la mirada de distintos personajes o narradores, y sí, una forma de resistencia ¿a qué? Sobre todo a la uniformización del pensamiento, ¿no? Porque de los modos de pensar, de sentir, porque hay una superestructura que nunca sabemos quiénes las construyen, son hombres y mujeres, pero digamos como algo que supera las vidas y las condiciones de las personas, que quiere de nosotros, quiere de la humanidad, sobre todo de la humanidad, no del pequeño sector más rico de la humanidad que concentra las riquezas de la humanidad, quiere de nosotros la uniformización de los relatos, de los modos de pensar, de sentir. A eso tienden también los algoritmos, ¿no? Entonces, el arte en general y la literatura en particular, muy especialmente, porque la literatura es una forma del arte que trabaja mucho con el pensamiento, más que otras formas del arte, con la reflexión también, ¿no? Entonces, es una forma de resistencia porque permite también formas de disidencia. Yo creo que la disidencia, la disidencia, el tránsito por el error, el aprender del otro, ni nosotros ni el otro como una verdad absoluta, sino verdades relativas en torno a un asunto. Esas son formas de resistencia para un mundo que nos quiere mecánicos, digamos, máquinas productoras para la riqueza de otros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Mucha gente nos está comentando que les ha parecido corto, pero llevamos más de 1 hora y media charlando, entonces yo creo que tendrá que haber segunda parte, estimada María Teresa. Bueno, cómo no. Esencial, si te animas a venir al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, estaremos encantados si alguna vez estás por España, que visites Alicante, que visites nuestro centro. Y bueno, le doy ya al doctor Ramón Llorens para que cierre la entrevista. Y bueno, si ha resultado corto es que ha resultado interesante. Te doy la palabra al doctor Ramón Llorens para cerrar. Gracias, Mónica. Pues muchas gracias, María Teresa, por todas tus aportaciones y por todo lo que hemos aprendido escuchando a una autora reflexiva, que investiga y que tiene esas inquietudes por la literatura, ¿no? Y sobre todo por la literatura. Y que tiene además ese compromiso innato que perfectamente conjuga con la literatura. Así que muchas gracias y espero
que nos podamos ver pronto otra vez. Ha sido un placer estar contigo. Gracias, Ramón. Gracias, Mónica. Gracias a todos. La verdad que me he sentido, bueno, también a mí se me ha hecho rápido. Me he sentido muy, muy cómoda y muy honrada con la intensidad de lectura que ustedes han hecho, porque hablaban de libros, digamos, que no han tenido tanta circulación y bueno, y los tenían leídos. Bueno, no, muy agradecida con todo y un saludo a quienes nos están escuchando y bueno, a este espacio, a este centro, Centro Benedetti, este centro que lleva el nombre de un latinoamericano, y a la Universidad de Valencia, donde está alojado el centro, ¿verdad? Muy, muy agradecida y bueno, alguna vez nos veremos personalmente. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias.